Creciendo Juntas, relatos de mujeres que inspiran. Un programa que muestra relatos de mujeres valiosas que contienen grandes experiencias de aprendizaje para ellas y para quienes las escuchan. En estos relatos nos damos cuenta de que no es necesario hacer cosas extraordinarias para servir de inspiración a otras mujeres. Este es un espacio guiado por las psicólogas Laritza Martín y Solimar Vargas. Este programa llega a ustedes gracias a SBR Recruiting and Coaching LLC, empresa liderada por mi persona. En este episodio conversaremos sobre cómo, en un momento de tristeza y frustración, el hacer una acción consciente para ayudar a otras personas nos ayuda a superar ese estado emocional. El relato de Andreina nos muestra cómo el poner en acción nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestras fortalezas de carácter y nuestros valores son elementos potenciadores del bienestar. En su relato, Andreina nos muestra cómo es importante vivir nuestras emociones y entender las razones por las cuales nos sentimos así. También nos hace entender que superar una dificultad implica hacer lo que nos corresponde para superarlo y que con el tiempo se logra. Andreina nos muestra cómo el hacer lo que nos apasiona y tener una vida con propósito son elementos básicos de nuestro bienestar. Andreina es arquitecta, madre de 2 criaturas, casada y vive en España desde hace 4 años, a donde emigró desde Venezuela por temas de seguridad. Yo conocí a Andreina por una circunstancia profesional y pudimos conversar mucho y profundamente. En esa conversación me di cuenta de que Andreina ha superado muchas dificultades y su ejemplo puede servir de inspiración a muchas mujeres que han pasado por situaciones similares a las de ella. Le pedí a Andreina que me permitiese compartir su historia y que me dejase grabarla. Hemos hecho un resumen que leeremos a continuación. Vamos a darle voz a este interesante relato. Recién llegada a España, entramos en pandemia. Y en medio de esa circunstancia conseguí una oportunidad de trabajo como arquitecta en una empresa importante. Pero por el tema de mi documentación no pude comenzar a trabajar. Esa circunstancia me derrumbó emocionalmente. Estaba inactiva. Las emociones negativas pasaban por mí a diario. Lo único positivo que sentía me lo daban mi esposo y mis hijos con sus alegrías, con su presencia. Me sentía totalmente frustrada porque dejé un pasado que había construido por 20 años para empezar de cero. Conseguí una oportunidad y se me cerraron las puertas. Cuando tu vida depende del exterior, cuando crees que tu vida depende de otras personas, es cuando tu vida empieza a no tener sentido. Estuve más de 8 meses encerrada en mi casa. No me apetecía vestirme, maquillarme, nada. Simplemente atender mi familia y ya está. Un día, estando con mis hijos en el parque, una señora se acercó y nos pidió ayuda porque tenía frío. Yo fui a mi casa y le busqué unas mantas y se las regalamos. Mis niños me preguntaron por qué le dábamos las mantas y le expliqué el valor de la humildad. Entonces esa noche llegué y de la nada, del alma, comencé a escribir porque quería dejar esa historia plasmada para que mis hijos en un futuro puedan enseñarle a sus hijos qué significa ser empático. Así empecé el cuento de la humildad. Después sucedieron otros eventos y me llegó la posibilidad de escribir el libro de la gratitud, del amor, de la compasión. La escritura fue mi desahogo. Escribía simplemente historias para mis hijos. Escribiendo me empecé a sentir bien. Me empecé a sentir feliz. Empecé a sentir que tenía algo para hacer. Y el último cuento fue el de la oportunidad. Entonces, la oportunidad se trata de un rey. Pero para mí fue Dios quien dijo, tienes que pasar todo esto. Tienes que conocer qué es el amor, qué es el agradecimiento, qué es el verdadero amor, qué es la verdadera compasión y la humildad, para que puedan llegar a la oportunidad. Cuando terminé de escribir ese cuento, a mi esposo y a mis hijos les encantó. Entonces se me ocurrió mandarlo a editoriales a ver qué tal.
Envié el libro de cuentos a 2 editoriales y me olvidé. Un día cualquiera recibo una llamada de la editorial Europa Ediciones y me dicen que mi cuento les encantó y que querían conversar conmigo para que el libro esté en nuestra editorial. Yo realmente no lo podía creer, porque ese libro lo escribí para mis hijos y ese contrato me dio una ilusión. Para mí fue un sueño porque hice firmas de mi libro en la casa del libro, verlo en Amazon. Inclusive después, en otro momento, una persona me vio dándole el libro a otra y me preguntó dónde lo había comprado. Le dije que era mío y me comentó que tenía rato buscándolo. Eso, todo es muy bonito. Los valores me dieron una luz para poder seguir en un camino que es muy diferente a mi vida anterior. Me abrieron las puertas para otra nueva oportunidad en mi vida. Gracias a mi libro, descubrí el coaching por valores y aprendí que de los 50 valores que existen, solamente 5 son tuyos y son los que te ayudan a conseguir tu objetivo. En mi caso fue así. Las palabras valores fueron las que me sacaron de mi hueco. Ahora son mi norte, mi brújula. Quisiera poder enseñar a todas las personas que piensan que no hay nada que hacer por una respuesta de otro, que sí hay una respuesta, la tuya interior, que esa dirección espiritual llega cuando aprendes a liderar tu vida desde la conciencia interior, desde el conocimiento y la preparación intelectual. Porque cuando tú cambias tu creencia, tienes que hacerlo desde nuevos conocimientos, porque si te quedas en lo mismo, vas a seguir haciendo lo mismo. Cuando tú descubres que nadie te puede parar, que eres una creadora, que eres capaz de poder rehacer tu vida primero desde tu interior, desde tu propósito. Para ello necesitas saber cuál es tu propósito y solo así podrás empezar a ver las oportunidades y empezar a caminar por ese camino y lograrlo con muchas semillas de bienestar, pasito a pasito. Este relato me ha encantado desde que la conocí, la verdad, Andreina es una mujer increíble y le doy las gracias nuevamente por permitirme compartir con ella y sobre todo por compartirnos este relato que me parece que no tiene desperdicio. Y sé que a ti también te parece así, por eso le hemos decidido leerlo completo, ¿no? Del relato de Andreina se evidencia un modelo de bienestar en el que yo he venido trabajando a lo largo de los años en la investigación en donde estoy involucrada, que es el modelo de bienestar PERMA. Se llama así por sus siglas en inglés, ya les voy a contar qué significan, del autor o uno de los padres de la psicología positiva, que se llama Martin Seligman. Este modelo se llama PERMA por emociones positivas, relaciones positivas, compromiso, logro. Y todos estos 5 elementos, Martin Seligman dicen que son fundamentales en conjunto para que nosotras nos sintamos en bienestar. Pero ustedes dicen, bueno, pero es que Andreina estaba triste. Sí, pero es que ella utilizó 2 cosas de 3. Lo que es el significado, y el significado, ¿qué quiere decir? Que tengas una vida con significado, que tu vida sea más grande que tú. Eso es lo que dice el modelo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que ayudes a otras personas, que puedas entender que eres parte importante de una comunidad, bien sea una comunidad pequeña, que puede ser tu vecindad, o una comunidad más grande, o incluso una comunidad intangible. Hay gente que se dedica, por ejemplo, a limpiar playas, otras personas se dedican a hacer voluntariado con personas mayores, otras personas simplemente se dedican a ser buenas personas, es decir, y que son buenas personas porque creen, por ejemplo, que si son buenas personas están haciendo un bien y hay que hacer bien en el mundo para que haya igualdad, etcétera, etcétera, o justicia, el valor que estén estas personas queriendo escenificar, no, hacerlo realidad, ¿no? Entonces, Andreina ella tiró del significado sin querer, como lo dice ella. Yo pienso que no es así, o sea, que estas cosas no son sin querer, no son casuales, ¿no? Es por un desarrollo personal que ella llega allí. Es decir, ella no llega a pensar sobre el valor de la humildad porque se le ocurrió de la nada. Andreina es una mujer profunda que se ha trabajado
Entonces ella llega y le dice, ve a una persona en apuros, la ayuda y sus hijos se preguntan por qué. Entonces ella decide pues explicarles el por qué. Y luego esto se convierte en un acto de amor hacia sus hijos, de enseñarle el valor el valor, los valores, y empieza a escribir. Sol, y yo sé que tú ahí me puedes ayudarnos más en entender el valor de la escritura. Entonces ella se compromete con esta escritura, con ella misma, ¿no? Y el compromiso tiene que ver con hacer lo que nos apasiona. Entonces ya empiezan sus competencias y sus fortalezas de carácter, que ya le hemos hablado en la temporada pasada, que son todas aquellas virtudes que son transversales a la humanidad, a actuar. Entonces ella tiene amor por sus hijos y actúa en función de eso, la creatividad, el amor por la belleza, cuando ve los valores y empieza a trabajar desde allí. Entonces, desde esas dos anclas, ella empieza a rescatar su bienestar y evidentemente empieza a sentir emociones positivas, a tener más relaciones positivas con sus hijos y su esposo, entiendo yo, y empieza todo un ciclo de bienestar a actuar y le empiezan a dar esos pasitos que ella necesita y esas, ella dijo aquí, semillas de bienestar, y empieza a rescatar esa emocionalidad positiva para sanar aquella frustración que ella venía sintiendo. Entonces, para concluir sobre el caso de Andreina, poner en acción lo que ella nos dice, estas semillitas de bienestar son acciones fundamentales cuando nos encontramos en esos momentos que ella llama oscuridad del alma, ¿no? Cuando te sientes triste, una tristeza profunda. No digo yo en depresión, porque eso ya tiene otro abordaje, pero sí cuando estás en un momento de oscuridad y tirando de las emociones positivas, las relaciones positivas, el hacer lo que te apasiona, el hacer algo más allá de ti. Y lo último que quería hablar, que no lo dije, fue el logro, que fue el alcanzar cosas. O sea, cuando tú alcanzas tus metas, pues también te da bienestar. Y cuando a ella le publican este libro, oye, fíjate que hizo que eso fue muy bonito porque fue como la recompensa que ella siente de todo lo que ella había venido haciendo y evidentemente el esfuerzo que le pone a hacer unos cuentos. Porque, bueno, eso no está en el resumen, pero ella dice que ella nunca ha sido escritora, ¿no? Que esto fue algo de verdad, como lo habla ella, como una experiencia sanadora. Sí, me encanta el relato de Andreina porque nos deja una evidencia, primero que nada, de lo terapéutico y poderoso que es escribir. Yo soy una fan total de la escritura. Ando casi que con un cartel por la calle en mis manos escribe, escribe. A mí cada vez que alguien me dice algo, lo que fuera, mi primera recomendación casi siempre, ¿por qué no lo escribes? ¿Y por qué no escribes? Y no escribas porque otra cosa, que es que no escribes con el celular, escribe a mano, escribe a mano. Y Andreina es una gran evidencia de cómo el poder de escribir nos puede sanar, nos puede conectar con nuestros propósitos y además cambiar nuestro estado de ánimo. Andreina viene de un estado de resignación, por lo que leemos en su relato, en donde ella participa de procesos de selección para seguir haciendo su carrera profesional como arquitecta y por tema de documentación no puede. Entonces eso la llena de una frustración y la sumerge en una tristeza que además la impregna en un estado de ánimo de resignación. Fíjate que ella dice, pasé 8 meses en mi casa que lo único que hacía era atender a mis hijos. Eso es una descripción clara de un estado de ánimo de resignación después de un evento muy fuerte en el cual ella tenía una alta expectativa que no se cumplió. Entonces ahí vemos la estructura del estado de ánimo de resignación y cómo Andreina nos los muestra en su relato y lo podemos además nos sirve para diferenciar de que no es depresión, ¿sí? Ella está frustrada, ella se dedica y se enfoca a cosas muy puntuales solamente de la familia, que no quiere volver a tocar más puertas referidas al tema de su desarrollo profesional por esa experiencia que tuvo. Entonces,
el estado de ánimo de resignación nos atrapa, los estados de ánimo en general nos atrapan y no nos damos cuenta que están allí. A diferencia de las emociones como la tristeza, en donde probablemente ya se sintió triste por eso que pasó, pero bueno, siguió su vida, pero se sumergió en una resignación, en una apatía, me quedo en mi casa, no me maquillo. Entonces, qué interesante porque ella nos muestra además las diferencias entre estado de ánimo, emociones y también cuando muchas veces nos autodiagnosticamos depresión. Y ella nos los muestra muy claritos. ¿Sí? Ella estaba sumergida en un estado de ánimo de resignación. Lo bueno de los estados de ánimo y específicamente de esto es que desde ahí nosotros podemos empezar a hacer. Sí, estoy triste, pero yo puedo empezar a hacer. Entonces, ese gancho de la situación que ella vivió con esa señora que le dio la oportunidad de explicarle a sus hijos lo que son los valores. Porque además ella se dio cuenta de que sus hijos no entendían qué era eso de la humildad. ¿Sí? Entonces, cuando ella conecta cómo yo puedo seguir enseñando a mis hijos desde este estado de ánimo que tengo, entonces empieza a construirse y a generarse el bucle y ese ciclo del bienestar, porque entonces conecto, es que mis hijos no saben qué es la humildad, se los voy a explicar y sigo estando aquí en mi casa con ellos. Pero ahora voy a hacer los cuentos sobre los diferentes valores, porque ella se sumergió en lo que ella sentía que en ese momento le daba un sentido a su vida, que era educar a sus hijos y estar en casa con su familia. Y desde allí, ese fue su punto de arranque para salir de ese estado de ánimo de resignación y de crear y de escribir. Como la escritura adicional entonces permite que ella vaya deslastrándose y saliendo poco a poco de ese malestar o de esa situación emocional en la cual se sentía frustrada. Porque ¿qué es lo que pasa con la escritura? Y además que ella nos da una cosa más que es importante, que es que ella no escribió un solo relato. Ella escribió el de la humildad, escribió de los demás valores. Entonces, a medida que ella iba escribiendo, ella se iba deslastrando de ese estado de ánimo. Y adicional a eso, iba construyendo su ciclo de bienestar. Entonces, su herramienta principal fue escribir. El gancho que tuvo su propósito fue educar a sus hijos en valores, porque se dio cuenta que ellos no entendían qué era eso, y siguió estando dentro de su núcleo de protección y de su red de apoyo. Entonces, fíjense cómo ella desde ahí se disparó. Entonces, la escritura tiene el poder de irnos dando la opción de reestructurar todo eso que estamos pensando. Y cuando yo empiezo a escribir lo que estoy pensando, automáticamente empiezo a darle formas diferentes y también desde la escritura, cuando lo veo afuera, puedo cuestionarme eso que estoy pensando y cómo lo escribo. Y yo estoy segura que finalmente, para que Andreina tuviera la opción de publicar sus libros, ella se cuestionó lo que estaba escribiendo, porque además lo hizo desde el amor, porque desde ahí iba a educar a sus hijos en valores. Entonces, creo que Andreina es un gran testimonio de cómo hacer lo que nos gusta hacer desde el amor, siendo constantes, nos va a dar resultados. Así que yo creo que eso es lo que más me tomo de aprendizaje en cuanto al relato de Andreina. Sí, este relato ha sido increíble y con esta conclusión de Solimar, les invito a que nos veamos o nos escuchemos en un próximo episodio donde daremos voz a otro relato inspirador. Si quieres enviarnos tus relatos, puedes hacerlo a nuestro correo electrónico relatosdemujeres@gmail.com. Recuerda, relatos de, solo la de, mujeres@gmail.com. Nos vemos en un próximo episodio. Adiós.